Fenomenal. Recafeinados y con la atención de nuevo activa y nuestro sistema reticular ascendente funcionando de nuevo, vamos con la última mesa de hoy. Habéis visto el título, ¿no? TDAH y videojuegos, ¿no? Y espero que, tal cual hemos pensado en esta mesa, pues tiene un desarrollo un poco diferente. Probablemente muchas de las expectativas que tengáis las vamos a transformar, porque vamos a empezar con el doctor Cibeira, que va a hablar del diagnóstico y de lo que seguro todos pensáis, que es qué ocurre, ¿no? Porque efectivamente vemos que nuestros chicos, ¿no?, con TDAH y con pies planos también, pero los niños con TDAH y con trastornos del espectro autista tienen mayor vulnerabilidad a engancharse a las pantallas y es un problema recurrente y Nacho nos va a estar contando pues efectivamente lo que están haciendo en el Centro de Adicciones Comportamentales del Marañón, ¿no? Pero luego queremos dar un aspecto positivo y por eso hemos invitado a Nacho de Ramón para hablar de los serious games, es decir, se pueden hacer cosas con las pantallas que tienen valor y valor en positivo, ¿no? Y Nacho, que es el CEO de Syncrolab, que es una startup que se dedica al desarrollo de programas para la mejora cognitiva de los pacientes, ¿no? Y luego tendremos a Aida Navarro. Aida no es médico, no es psicólogo, es arquitecto. Y dice, ¿sí que pinta un arquitecto aquí? Bueno, pues un arquitecto que se dedica a diseñar videojuegos. Y nos va a contar qué es lo que hay detrás de las pantallas, ¿no? Es decir, estamos todo el día viendo lo que hay a un lado de las pantallas, pero ¿qué pasa detrás? Bueno, pues Aida nos va a intentar abrir un poquito esa mirilla, ¿vale? No os asustéis, ¿vale? Pero bueno, ya os adelanto que es francamente interesante. ¿Y por qué de repente volveríamos al principio, ¿no? Y por qué lo que hacen con los videojuegos termina de una u otra forma en la consulta del doctor Cibeira. Nacho, cuando quieras. Bueno, pues muy buenos días a todos. La verdad que, Fátima, allí donde estés, gracias por aquí invitarme. Muchas gracias, me ha roto aquí la ecuación. Muchas gracias también al doctor Ferre, allí donde esté, por contar conmigo y a todos ustedes, que a veces aguantar a estas horas no es sencillo. Yo la verdad que me siento privilegiado porque hablar de cosas que te gustan, hablar de cosas a las que te dedicas, es un privilegio. Entonces, una de las cosas que yo creo que voy a intentar transmitir es motivación. Entonces, por mucho que el título sea así, para mí, perdón que mire aquí, para mí la clave es esto es más reconocible, esto es más actual. Yo creo que todos somos conscientes de que en cada casa hay un jugador y hay una zona de jugar, porque ya no solo es el juego, sino lo que engloba el juego. Lo que intento dilucidar y lo que vamos a intentar desgranar es la posible repercusión y la interacción de este medio tecnológico sobre, como dice el doctor Quintero, personas, individuos vulnerables. ¿Vale? Entonces, dicho esto, el índice, que parece mentira, se pasa rápido, pero el índice lo es todo en este caso. Yo voy a hablar de dimensión, no voy a hablar de categoría. El objetivo de los psiquiatras, el objetivo de cualquier clínico, no es únicamente establecer un diagnóstico, poner un nombre. El objetivo es intervenir. Y hablamos de dimensiones, ¿no? En la población infantojuvenil, que es sobre todo la que yo me dedico, en especial y con especial importancia. Entonces, partir de nociones propias, precisas, de lo que intuyo que es la sociedad y la determinación de esta sociedad sobre esta población me parece fundamental. Posteriormente, hablar del videojuego. Lo haremos posteriormente. Es increíble. Yo soy, la verdad, que una persona que defiende el uso del videojuego, pero que también defiende el uso correcto del videojuego. Y es otro de nuestros objetivos, promocionar lo que es una buena salud digital. Luego, claro, lo que nos tiene que diferenciar y el origen de la creación de nuestro centro, doctor Ferrer presente, es precisamente diferenciarnos de lo que es el puro sensacionalismo, diferenciar de lo que es lo que todo el mundo opina, lo que todo el mundo dice de una realidad social y valorar desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista riguroso y evidente lo que nosotros observamos frente a la ya conocida alarma social. Diferenciar, como decía, lo que es una categoría y una dimensión y, al final, toda intervención tiene como clave prevenir, ¿no? Nosotros, desgraciadamente, no podemos asegurar que no surjan los problemas, pero nuestra intervención debe ser secundaria, esto es, que no se hagan irreversibles. Y teniendo en cuenta esa no irreversibilidad, la vulnerabilidad y la predisposición, conocerla y actuar sobre ella es clave. Bueno, entonces, dicho esto, la sociedad. Yo soy muy de circulitos y me gusta un poco parar a pensar, ¿no? Es decir, ahora mismo
la realidad no siempre es prioritaria. Ahora mismo uno vive en el deseo. El aspecto de la tan denostada responsabilidad, que se ha transformado en justificación, en externalización, en el resto me salvará o el resto tiene que asumir. Cuidado con el sentido común, el más común de los sentidos, eso ya no se cuenta, ¿eh? Ahora se ha convertido en el sentido digital. Piensen ustedes, dudas que tengan, ¿dónde se resuelven? Google me dice lo que tengo que pensar, ¿no? Instagram con quién tengo que estar, ¿verdad? Incluso Amazon, lo que tengo que tener. Y esto se sigue a ultranza. Hablamos del deber. No sé ustedes, yo es verdad que ni mayor ni joven. Yo estoy ahí entre medio, ¿verdad? Eso digo yo. Pero el deber es una impronta. El deber es algo intrínseco y debe serlo. El deber debe ser educado y transmitido como parte fundamental de todo desarrollo. Ahora se ha transformado en el placer. Todo lo que no sea placer no interesa. Cuidado con ese orden, ¿no? Y finalmente algo fundamental que nosotros vemos desde lo que es el problema, pero sobre todo desde lo que es la posible solución a la hora de intervenir en el ámbito clínico. La capacidad de afrontar frente a la habitación. ¿Vale? Dicho esto, lo que estamos realmente evidenciando es que conforme las sociedades avanzan más, conforme la normalización del acceso a las nuevas tecnologías se hace más patente, paradójicamente hay más enfermos mentales. Hay un empeoramiento de la funcionalidad del sujeto. ¿Cuántas veces habrán oído ustedes? No, es que mi hijo es muy capaz. Yo lo que transmito es que su hijo tiene que ser muy funcional, su hijo tiene que ser muy práctico, tiene que ser esa capacidad reproducida en una realidad funcional. Sin embargo, también los sujetos cada vez son más infelices. El objetivo de toda la intervención también, la calidad de vida, se pierde, ¿no? Y ni que decir tiene que la palabra conflicto y la palabra violencia es acuñada en casi la totalidad de los diálogos que tenemos, ¿no? Entonces, el objetivo para ser rigurosos y poder hablar con propiedad es intervenir, es estudiar, es analizar sujetos vulnerables. Porque, como decíamos, estas nuevas tecnologías, estos medios potencialmente adictivos no deben ser demonizados, deben ser considerados propiamente, pero sobre todo debemos identificar en qué sujetos deben ser utilizados con prudencia. Entonces, claro, yo me resisto a no darle luz a lo que es el videojuego. El videojuego es un arte. Ya la gente no va al cine, la gente juega. Las películas surgen de los videojuegos. Los videojuegos son creadores de experiencias. O sea, no solo interpretamos personajes, sino que nos hacemos fuertes en ese personaje. Nos convertimos en avatares puros y duros, ¿no? Ni que decir tiene que es un medio de interacción. No debe ser el único, ¿sí? Y la temática es tan diversa que prácticamente cualquiera de las personas que estemos aquí podemos llegar a interesarnos por un videojuego. ¿Qué pasa? Que el desarrollo es increíble. Del osciloscopio, que no sé si alguno de ustedes lo haya podido conocer, ya entretenía, ¿no? Clic, 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 al arcade que tenemos nosotros en Urgencias del Marañón, cosa que me irrita, pero bueno, ya es gratuito, por cierto, ya no hay que echar monedas, y a lo que vemos en su margen derecho, ustedes en su margen izquierdo, bueno, perdón, estoy aquí, que es maravilloso. No me molesta mi madre, mi padre, tengo la tele más grande que he visto en mi vida, sentadito, no vaya a ser que me moleste, y ojito, la posición de los brazos, no voy a estirarlos porque si no, comodidad absoluta, ¿verdad? Cuidado que esto es un negocio, 103 billones de dólares al año que mueve. Y no solo es un negocio, sino es un negocio en el que interesa invertir, es exponencial las ganancias. Fíjense que un único videojuego, el Call of Duty se llama Warfare, 1.91 billones. Oye, es algo que tenemos que saber, es algo que tenemos que conocer, porque esta gente tiene capacidad de invertir, tiene capacidad de movilizar y conoce al individuo al que dirigirse. Es una situación que, como decía antes, Vox Populi, todo el mundo habla de esto. No solo en España, esto es internacional. Entonces, claro, repito, también es Vox Populi que hay videojuegos y que hay terapias que se están implementando, pues no voy a hacer tampoco spoiler a mi compañero, por las cuales se obtienen beneficios con este medio digital, ¿sí? Entonces esa es la duda que yo voy a intentar resolver desde la humildad para ver si es bueno, ¿no? Ese ok McKay, o si es ese chicle que pisamos y nos fastidia el día. Entonces, claro, todas las consultas yo hablo sobre los videojuegos, todas, pero claro, yo no puedo estar ajeno al mundo.
Y el mundo que dice, chico, no luches, que esto es la realidad que vemos, que esto es la new reality. Hay que decirlo ya en inglés para que suene un poquito más guay, pero es real. Es una desviación de la realidad, pero bueno, pero esto es en lo que vamos a acabar. Y luego son niveles que no son comprensibles por las personas de tu edad y ni qué decir tienen los más mayores, pero son normales. Cuidado. Hay gente que ya, incluso a nivel categoría, lo describe como enfermedad mental. Y lo que es evidente, y esto de verdad que creo que quede claro, hay un malestar en torno a la temática digital, a las nuevas tecnologías y en torno a los videojuegos sobre el que hay que intervenir. ¿Vale? Claro, la evidencia en cuanto a datos se refiere es que cada vez se juega más. Es algo numérico, exponencial. Aquí tengo datos de Estados Unidos, lo digo por si a ustedes les gustan los videojuegos. Estados Unidos el number one es el Roblox. Pero el Among Us, Minecraft, Clash Royale, Clash of Clans, y esto no tiene freno, ¿verdad? Claro, España no es diferente. Clavamos prácticamente las cifras, ¿no? De las personas que tienen Internet, las personas prácticamente juegan, ¿no? Y dentro de lo que es eso, pues también vemos que progresivamente se va jugando más. ¿Qué vemos nosotros en las consultas? ¿Qué nos puede llegar a llamar la atención? Pues vemos unos comportamientos claramente extremos. O sea, no es jugar un poquito o no jugar. O sea, es jugar y no dejar de hacerlo. Y vemos que esa implicación es excesiva. A nivel fenomenología, mis compañeros de media mañana hablaban de la comorbilidad, ¿no? Hablan de situaciones que tenían que ver con el uso de sustancias. Pues vemos una clínica y un curso de la enfermedad, del problema muy similar al que se puede ver en el alcohol, al tabaco o el abuso de otras sustancias. Vemos también, curiosamente, profundizando en el nivel anamnesis, que hay denominadores en común. Y en ese caso serían los medios potencialmente adictivos, algunas nuevas tecnologías entre las que se pudieran encontrar los videojuegos. Claro, lo decía la doctora Parallada, lo decían compañeros posteriormente, nosotros no solo vemos el problema por la categoría en sí, sino por lo que asocia, por las dificultades que implica, por las conocidas como comorbilidades. Vemos también que hay mecanismos, que hay modelos ya establecidos, comportamentales y análisis genético, esto se repite en padres, en hijos, que también nos hacen tener que poner el ojo en esta problemática. Y luego vemos que somos eficaces. Estoy orgulloso, tengo al jefe delante, jefe, somos eficaces, y el tratamiento funciona. Entonces eso también hace ver que, oye, que no cae en saco roto. Vemos que esto hay que estudiarlo. Se está estudiando, pero hay que profundizar. Los datos es verdad que no nos debemos fijar solo en las cifras, porque hay bastantes sesgos, pero vemos que hay muchísima ansiedad de fondo, hay bastante sintomatología ansioso-depresiva, muchísimo TDAH. Aquí iríamos a ver qué va antes, el huevo o la gallina, ¿verdad? Es el medio tecnológico el que atrae a los TDAH o el tecnológico el que crea TDAH. Yo creo que no se puede tampoco matematizar, pero por lo menos nunca hay que descartar un TDAH en una persona que tiene un uso excesivo de videojuegos. Vemos que hay fobias sociales. Acuérdense, personas que dicen que el algoritmo relacional ha cambiado y que debemos normalizarlo. Nunca lo haré. No se puede correr antes de saber andar. Comunicarse con la tecnología, no lo niego, es positivo, pero no puede sustituir a la comunicación personal y al conocimiento que te da el cara a cara. Estoy mirando a todas las personas que puedo para intentar ejemplificarlo y es así, ¿no? Y cuidado con los comportamientos obsesivos, con las compulsiones. TEA, ¿sí? Como interés restringido, pero también como compulsión, como obsesividad, inicia en un uso excesivo de las tecnologías, pacientes de buen funcionamiento, TEA, con el tema y con el problema del uso excesivo. Compañeros bueno, hasta hace poco del Puerta Hierro, el doctor Hilario Blasco, ya tiene alguna publicación al respecto, y otros también. Entonces, a nivel categoría, nosotros tenemos que apoyarnos, ¿no? Para utilizar ese lenguaje común entre nosotros, ya existe, ¿no? Podríamos hablar de fechas, el juego patológico 2013 en el DSM-5, en psiquiatría tenemos 2 categorías, la americana, la internacional, y desde el 2019 el CIE-11 ya lo reconoce. La diferencia fundamental sería sobre todo las características. A nivel americano solo se reconocería el problema si es online. La CIE-11 sí que todavía consideraría que el juego offline también podría concurrir en un problema. Y
¿qué hacemos nosotros? ¿Cuál es nuestro sentido? En nuestro sentido intentamos, pues de verdad, dar rigurosidad y evidencia a este malestar que conocemos, ¿no? Intentar definir, categorizar y analizar las posibles concomitancias con esta problemática. Tenemos que crear instrumentos, ¿no? Anteriormente se han hablado mucho de los instrumentos, el ojo clínico y la experiencia clínica, la intervención, ¿no?, de la persona que conoce al paciente es fundamental, pero apoyarse en instrumentos válidos nos puede ayudar para detectar o para justificar señales de alarma. El rápido desarrollo y los cambios, tenemos que pertenecer a este mundo, pero tenemos que saber que corre más que el viento. Y en ese aspecto, pues bueno, incluso ser conscientes de que lo que ahora mismo es el Roblox, mañana será el Fortnite y pasará... Pero bueno, hay denominadores en común. Ni que decir tiene que las variables sociales, que anteriormente les he explicado o les he intentado transmitir, tienen que tenerse en cuenta. Y luego, que no hay que demonizar estas tecnologías, de verdad, que hay tiempo para todo, que no hay dos personas iguales, que no es cuestión de las horas que se use, sino es cuestión del cómo y cuándo se use. Y claramente de no ocupar espacios de cosas prioritarias. Y esto, gente del público, esto se educa, esto se enseña y esto hay que transmitirlo. Por ende, una persona vulnerable, una persona en crecimiento y más un TDAH no lo va a poner fácil, no va a poner el límite y nosotros debemos trabajar desde lo que es la promoción y un uso adecuado de estas tecnologías. Así sí que somos eficaces. La negativa a usarlo, la extinción de la vida de estos videojuegos no es eficaz y eso sí que se ha demostrado. Y lo único que decir tiene que a mí me interesa muy mucho cuando se conoce a un paciente, cuando se valora a un paciente, aprender de ese paciente. Preguntando a los propios protagonistas estoy aprendiendo un montón. La charla no puede extenderse, pero en otra ocasión, si le parece, pondríamos ejemplos en concreto. Entonces, hablamos, ¿no?, que la clave aquí es dimensionar, ¿no? Es decir, y dentro de esa dimensión es clave identificar vulnerabilidades, situaciones de riesgo y predisposición. La palabra predisposición y el TDAH irían unidas en este caso, ¿no? Es decir, por neurobiología, por factores internos propios del TDAH, pues ya es carne de cañón de que estas tecnologías con esas características propias, ¿no?, de la elevada estimulación dopaminérgica que generan, pues ya suponen pues, un hito. Pero también aspectos como habilidades sociales sustituidas por estos medios tecnológicos, aspectos tan mencionados con anterioridad como la autorregulación, la impulsividad, la dificultad para motivarse. ¿Sí? Yo siempre digo que la motivación no debe ser un objetivo primario en sí, debe ser el objetivo a alcanzar, pero la motivación ahora mismo está viéndose sustituida por estas patatas digitales. Cuidado. Lejos de ser negativas, sí que son un medio que en este perfil de pacientes puede ser altamente de riesgo. Factores externos, lo siento, yo padre, profesor, sociedad, todos tenemos que estar implicados, ¿sí? Y en ese aspecto podría profundizar y lo daré pequeñas pinceladas posteriormente. La genética, por esas similitudes con ya alteraciones conocidas como el abuso de sustancias, el tema de los receptores opioides. Teorías del aprendizaje. Cuando yo le pregunto a un chaval qué va primero, pensar o actuar, lo tiene claro, primero pienso. Pero cuando le digo qué va antes, el esfuerzo o la recompensa, ahí ya no lo tienen tan claro. A mí dame queso, que si no, no me muevo. ¿Sí? Y esto lo tenemos que tener claro desde la superficie, desde lo que es la autoridad. Cuidado con las cosas gratuitas, que en este país están empezando a ser ya la norma, y esto es un problema muy serio. Y luego ni que decir tiene que las características propias del videojuego, conocer a tu enemigo, para poder actuar sobre él, ¿vale? Pequeñas cosas de los factores internos, por todos es conocido que si hay tensión en casa, pues intentar con esa anestesia digital solventarlos, es hasta lícito. Si hay mucha tensión también, pero cuidado con ese ejemplo negativo que damos y siendo positivos con la posibilidad de ofrecer tiempo de calidad en nuestros domicilios. ¿Cuántos discutimos? ¿Cuántos intentamos poner normas? ¿Pero cuántos nos divertimos con nuestros hijos? ¿Qué profesor atrae a su alumno a la clase? Lo echo muchísimo de menos. Es increíble como factor protector en ese ámbito de la docencia cuando me dicen, buen profesor, pues un profesor que le interesa al chaval, que le llama por su nombre, que sabe quién es su madre,
que sabe qué juego le gusta. Ayer se me ponían los pelos de punta, que iba a ver a sus alumnos a jugar a fútbol. Esto, que a mí no me parece raro, es algo que es fantasmagórico ahora. Es hasta decir, oye, ¿sí? Entonces, cuidado con esto, pero yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Ni que decir tiene que también a nivel social, también a nivel alarma, podríamos identificar que estos medios no lleguen a sustituir carencias tan limitantes y tan importantes a la hora de cubrir como la soledad, la timidez y el aburrimiento. Es curiosísimo jugar por no estar aburrido, pero es muy curioso no saber estar aburrido. No es malo, es necesario. Familias, hay que aburrirse, ¿eh? Y así como a modo de resumen, el tema del fracaso escolar, siempre que haya un fracaso escolar, siempre que haya dificultades en el aprendizaje, por ende, cuidado con el TDAH, ¿sí? Hay que analizar a nivel categoría, hay que analizar su uso, su relación con los videojuegos. Cuidado a nivel familias disfuncionales, cuidado, lógicamente, a nivel adolescencia por la vulnerabilidad propia de la etapa evolutiva. Cuidado con esa gestión de la tensión. Nuevamente nos sentimos identificados, ¿no? Vemos la palabra TDAH subyaciendo, ¿no? Y cuidado con la presión social. Lo ha dicho un compañero. Comunión ya no se regalan bicicletas, se regalan PS5, 6, 7, 8. Te regalan el GTA con la compra de un de la consola, y el GTA es para menores de 18 años, que uno puede irse incluso, bueno, no lo voy a decir, pero puede hacer cualquier cosa en este videojuego. No hay que normalizarlo. De verdad, no somos peores padres por no darles a edades tempranas los videojuegos a nuestros hijos. O mejor dicho, por no supervisarles los videojuegos, ¿vale? Y luego que hay que conocer al enemigo y algo al enemigo. Es fácil, es accesible, es inmediato. Me dijo el otro día un paciente, no me juzga, y es verdad. Aquí me juzga hasta el del autobús por tardar más en pagar con la tarjeta. El videojuego al revés, siempre está ahí, ¿sí? Es comprensible que interese, ¿vale? La alta estimulación. Hay una frase que he puesto en chiquito, para recordármela porque es difícil reproducirla, ¿verdad? Que también hay gente que se pueda sentir identificada. Es una motivación, es un refuerzo totalmente aleatorio. Yo no lo voy buscando, lo consigo, lo adapto, pero ajeno a mi interés inicial. Y acaba siendo algo que me motiva y en lo que me implica muchísimo. Y cuidado con los objetivos, ¿verdad? Las violencias. Yo no digo que todo el mundo que juega a shooters va a ser francotirador en su vida, pero cuidado porque sí que es verdad que en esa inducción de emociones la irritabilidad es muy, muy común. Y finalmente, por no ser yo aquí plomizo, siempre me gusta terminar con cosas positivas. Ese aspecto de prevenir es curar. Tiene solución, por supuesto que sí. Pero repito, cuanto antes mejor. Recursos de afrontamiento. Al chaval hay que exigirle la recompensa después del deber. Habilidades sociales. No hay nada mejor, ni mejor consejo que se le pueda dar a un padre que su hijo sea socialmente apetecible y no habilidoso. Tiene que estar metido en el circo, tiene que estar rodeado, tiene que rozar. Alternativas, o sea, no es no quitar, por favor. O sea, hay que poner por prioridad en el deporte, en los cumpleaños, en los scouts, me da igual si en la comba, en el parque, hasta pegarse con palos, pero no debe ser un interés único los videojuegos. El esfuerzo, lo pongo en mayúsculas, la doble E, esfuerzo igual a éxito. Apoyo familiar, sin nosotros no sirve. De hecho, a nivel de intervención, sin los padres no avanzamos, y esto es empírico. Y luego, termino con ello, legislación. Llegará un momento en el que veamos, espero que no sea lejano, al igual que con 15 años que alguien se fuma un cigarro nos tiene que chirriar, pues alguien con 12, 13, 14, 15 años usando los videojuegos, y ni que decir tiene los bebés que vemos por la calle, los artilugios que se ven para el carrito del bebé, o comer sin hablar, solo mirando las consolas, ¿vale? Terminar un poquito con lo que estamos nosotros analizando y a puntito, o espero que no dentro de muy lejos, publicar, en lo que a comorbilidades se refiere. Por supuesto, simplemente era para no dejar de lado que a patologías de índole física se ha triplicado las miopías, el cansancio, los dolores de cabeza, la obesidad. Los chavales de 20 o 30 años que yo veo se quejan de su cuerpo, pero no hacen absolutamente nada por su cuerpo, ¿sí? Y finalmente, pues bueno, esto ya es de mi cosecha, pues la creación de nuevos trastornos, ¿no? Esto ya para cuando me den cabida en el DSM-18, pues lo propondré. Así que nada, sobre todo agradecerles que no hayan jugado durante la ponencia, y aquí un poco la foto del equipo.
Muchas gracias, doctor Cibeira. Nacho, si puedes, doctor Nacho Ramón, puedes ir preparando. Fíjate, hay una parte de lo que has dicho que me parece importante, ¿no? Y es que hay una reflexión que yo llevo dándole muchas vueltas últimamente, es que en unos años nos vamos a arrepentir de no haber sido más restrictivos a la edad de inicio de los niños en los videojuegos y las nuevas tecnologías. Y esto era retrocederlo, ¿no? Hablabas de un marco legislativo, ¿no? Llegamos tarde y yo creo que es una de las cosas que nos vamos a arrepentir en unos años, ¿no? De no haber sido más restrictivos a la hora de retrasar, ¿no? Esto de la primera comunión, que el regalo más prevalente sea o un smartphone o una videoconsola, pues desde luego lo vamos a pagar y muy caro en los próximos años. Nacho Ramón, vamos a dar una vuelta a esto de los videojuegos, ¿no? Que también hay cosas que se pueden hacer en positivo, ¿no? En esta historia. Estaba recordando mi primera comunión, me regalaron una Game Boy, pero he conseguido llegar hasta aquí, con lo cual voy a hablar positivamente de los videojuegos. Soy en los congresos el que siempre recibe las críticas, así que me voy a ir preparando, pero en Syncrolab, yo soy CEO de Syncrolab, soy neuropsicólogo, y en Syncrolab estamos desarrollando videojuegos terapéuticos desde un punto de vista clínico, desde un punto de vista científico y desde un punto de vista de regulación. Es decir, que nuestro objetivo es que Syncrolab sea el primer producto sanitario basado en videojuegos y basado en inteligencia artificial, y os voy a dar unas pinceladas de lo que son los tratamientos digitales. Los tratamientos digitales que ahora mismo abren muchas oportunidades en el campo de la salud mental y en el campo de los trastornos del neurodesarrollo, y creemos que también en el campo del TDAH. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Educación Activa, por la invitación, Javier, a esta mesa. ¿Qué son los tratamientos digitales? Bueno, los tratamientos digitales son... bueno, disculpad que ha habido un fallo con la numeración, pero son tecnologías que previenen, gestionan o tratan de trabajar con patologías médicas que puedan estar asociadas o no con fármacos u otras terapias, ¿vale? Es decir, hay aplicaciones que se están desarrollando que, junto con medicación, pueden incrementar los efectos positivos de los fármacos y de las terapias, pero que tienen que tener y que tienen que estar diseñadas de una manera concreta, con una validación y una usabilidad y seguridad. Tienen que estar revisadas y aprobadas por organismos reguladores, es decir, por organismos notificados como cualquier otro producto sanitario o cualquier otro fármaco. Y esto es importante, desde nuestro punto de vista consideramos que empoderan al paciente. ¿Desde qué punto de vista empoderan? Empoderan porque empiezan a tener datos sobre sus propios tratamientos, datos objetivos, no datos o sea, cada vez con una mayor objetividad. ¿Pero por qué? Yo os voy a poner dos slides súper rápidas, dos diapositivas súper rápidas, porque creo que es importante que caigamos en la cuenta de los datos sobre el impacto de la salud mental en la actualidad. El 50% de la patología mental surge antes de los 14 años. El 50%. Pero es que el 75% surge antes de los 24 años. Y estamos hablando de que, como ha dicho Nacho, nuestra generación, es decir, la generación por debajo de 24 años, está mucho tiempo con las pantallas, está mucho tiempo con los videojuegos, y es un lenguaje que entienden perfectamente. A mí cada vez se me escapa más el lenguaje de las tecnologías. Yo trato de estar siempre actualizado, pero como ha dicho Nacho, esto va muy, muy rápido, ¿no? Entonces, ese lenguaje de la tecnología y ese lenguaje de los videojuegos es una oportunidad que tenemos para conseguir afrontar estas cifras. Y ya no solo eso, sino es que la accesibilidad de la salud mental es compleja en la actualidad. Hay una famosa regla que es el 40-40-30, y lo que nos dice es que solamente de 10 personas, solamente 0,5 personas reciben un tratamiento que le es beneficioso al 100%. Solamente el 0,5.
bien por dificultades en la presencialidad, bien por problemas económicos, bien por X, por muchas razones, pero solamente el 0,5% de los pacientes reciben tratamientos exitosos. Lo que nosotros estamos proponiendo es que podemos utilizar la tecnología para conseguir mejores accesos a la salud mental, más objetivos y de mayor eficacia. Eso es la gran pregunta. ¿Y por qué tratamientos digitales? Por estas razones. Porque la tecnología, estas aplicaciones, nos pueden permitir hacer mediciones más objetivas, evaluaciones y diagnósticos mucho más precisos. Nos pueden clasificar a los pacientes de una manera más precisa también a través de biomarcadores digitales. Es decir, yo no voy a sacar cuántas horas utilizo el móvil al día, porque lo utilizo para trabajar, pero si ustedes sacan cuánto tiempo están al día haciendo typing en los móviles, podrán hacerse una idea de la cantidad de datos que vuestros móviles están recolectando. Si eso lo utilizamos de manera correcta para clusterizar, para identificar diferentes patologías, podemos conseguir identificar a pacientes mucho antes y conseguir pronósticos y prevenciones más precisas. Y lo último que yo siempre digo es que estas tecnologías y esta parte positiva de la tecnología siempre tiene que ir basada en regulación y en calidad. Pero vamos con los videojuegos. ¿Por qué los videojuegos, no? ¿Por qué Syncrolab ha pensado en utilizar videojuegos para tratar pacientes con TDAH y otras patologías, no solo con TDAH? Bueno, hay un editorial muy famoso sobre el impacto de los videojuegos y esa gran... bueno, el problema que apareció después de las tragedias de Columbine, etcétera. Si no lo recuerdan, son estos adolescentes que entraron con una serie de armas después de estar miles y miles de horas jugando con, no sé si era Call of Duty o alguno de estos. Pero lo que decía Bill Ferguson, decía, si los videojuegos son capaces de modificar de tal manera tan profunda un cerebro para conseguir hacer cosas tan horribles como esa, podremos extraer la esencia de los videojuegos para revertirlo y conseguir realizar cosas positivas, ¿no? Hay sustancias de abuso, como hemos visto durante toda la mañana, pero también hay drogas que nos pueden ayudar a tratamientos farmacológicos con los pacientes. Luego hay videojuegos de abuso, pero ¿podemos extraer de los videojuegos de abuso la esencia para conseguir que los pacientes tengan videojuegos saludables? Esa es la gran pregunta a la cual nosotros estamos tratando de responder. Fue entonces, después de cuando han aparecido una gran cantidad de evidencia sobre las mejorías de los shooters, las mejorías cognitivas y las mejorías en procesos cognitivos de estos videojuegos de shooters. En velocidad de procesamiento, ahora lo vamos a ver, en velocidad de procesamiento, en reconocimiento de letras y pseudopalabras en pacientes con dislexia. Hay una gran cantidad de evidencia sobre mejorías en ciertos aspectos de la cognición humana. Sí que es cierto que hay una serie de limitaciones de estos estudios, y ahora lo vamos a ir viendo, que tenemos que conseguir mejorar para que podamos finalmente demostrar que todos los videojuegos que nosotros, que diseñamos, llegan a poder mejorar diferentes patologías. Uno de los laboratorios más prolíficos en esto es la doctora Babelier en Ginebra. Tiene una cantidad enorme de bibliografía y de metaanálisis sobre los mecanismos de acción, los mecanismos positivos de los videojuegos. Y estos son los resultados del último metaanálisis que han realizado, ¿no? Hay altos efectos en percepción, en control atencional, en capacidad visoespacial, en multitasking, efectos medios en control inhibitorio, en cognición verbal y en resolución de problemas,
Aunque sí que es cierto que donde se encuentran una mayor cantidad de efectos son en estudios transversales, no tanto en estudios de intervenciones. ¿Por qué? Bueno, estudios transversales son, vamos a comparar gamers y no gamers, ¿vale? Y les pasamos una serie de pruebas antes y después de trabajar 8 o 10 horas o de estar jugando 8 o 10 horas, en vez de diseñar un tratamiento específico para un tipo de población. Que eso es más complicado, que es lo que estamos haciendo nosotros, y ahora les voy a mostrar los resultados. Pero esto ya es una corriente que yo creo que va a ser imparable. Tan es así que ya la FDA, el año pasado, aprobó el primer videojuego como tratamiento específico para el TDAH en Estados Unidos, que es de una compañía que se llama Akili y que ha demostrado, después de ensayos clínicos randomizados, clinical trials, con más de 900 pacientes, las mejorías en el control atencional después del uso de un videojuego. Y esto está aprobado por la FDA y cualquier psiquiatra en Estados Unidos, cualquier médico de Estados Unidos puede prescribir esto como se prescribe Adderall o como se prescribe Ritalin, etc. ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros en Syncrolab? Pues voy a enseñar un poco, sin tratar de hacer spoiler a Aida, con lo cual voy a ser súper discreto con qué es lo que hay detrás de los videojuegos para que ella nos lo enseñe. Pero en Syncrolab, como os he dicho antes, nuestro objetivo es conseguir que un videojuego basado en inteligencia artificial, en neurociencia y en evidencia clínica sea un producto sanitario y cualquiera de los que estáis aquí presentes lo podáis prescribir. Nosotros nos basamos en una serie de modelos cognitivos, principalmente los modelos cognitivos que subyacen de la conectividad funcional y de las famosas tareas duales. Ahora veremos en qué consisten estas tareas duales. Lo que nosotros consideramos es que para que un videojuego sea beneficioso, tiene que trabajar dos procesos cognitivos de manera simultánea. ¿Para qué? Para mejorar la comunicación que existen entre estos dos procesos o entre estas dos áreas que están afectadas en el paciente. ¿Qué es lo que sucede? Que esto es una barbaridad de datos, una barbaridad de interacciones, y lo que hemos hecho ha sido diseñar una inteligencia artificial que vaya por debajo de esos videojuegos para conseguir que esta inteligencia artificial identifique estos patrones y personalice todas las tareas. Bueno, esto es una idea visual de lo que consideramos que es nuestro tratamiento digital. Esto es un ejemplo de lo que sería. Nosotros tenemos una plataforma profesional desde donde los profesionales prescriben el tratamiento introduciendo el perfil cognitivo del paciente. Nuestra inteligencia artificial está en vías de patente. Lo que hace es aprender del rendimiento del paciente, es decir, aprender de cómo el paciente está trabajando con nuestro videojuego, y en función de eso le prescribe el mejor tratamiento posible basado en su histórico, de más de 6 millones de puntos de datos y más de 10.000 pacientes. No se va a ver el vídeo, ¿no? Creo. No. Bueno, esto es una de las primeras versiones de Syncrolab y así no me hago spoiler de Aida. Pero como veis, lo que nosotros estáis viendo son dos pacientes diferentes, ¿vale? Arriba y abajo. Y lo que nosotros estamos consiguiendo y lo que nosotros hacemos es combinamos diferentes tareas cognitivas que tiene que realizar el paciente durante ese videojuego relativamente sencillo, que es cálculo, control inhibitorio, porque aparecen una serie de interferencias, y atención sostenida. Modificamos todos los elementos, nuestra inteligencia artificial lo que hace es modificar todos esos elementos en función del rendimiento del paciente para conseguir ¿qué objetivo? Nuestra IA tiene un objetivo que es maximiza o consigue maximizar el proceso cognitivo que está afectado en este paciente. Y como os he dicho antes, nosotros lo que queremos es que todo vaya por ensayo clínico, como si fuésemos cualquier otro producto sanitario, y regulación. Perfecto. Y lo que hemos demostrado y estamos publicando es que bajo ensayo clínico, nuestro tratamiento después del uso de Syncrolab se mejora significativamente la medida principal de este ensayo clínico, que es la impulsividad, es decir, son pacientes con TDAH cuyo pilar fundamental de problemas
es el control inhibitorio y la impulsividad, medido a través del CPT-3 de Conners, que es gold estándar y que todos o muchos de vosotros lo utilizáis, pues se mejora significativamente los errores de impulsividad, los errores de comisión. Ya no solo eso, sino que lo hemos medido a través de neuroimagen y hemos visto cómo se reorganizan las áreas que están afectadas en esos pacientes en correlación con esas mejorías en control inhibitorio. Y ya no solo eso, que puede ser muy interesante, pero a nivel clínico, ¿cuál es la mejoría clínica significativa de estos resultados? Pues también hemos demostrado que hay una mejoría clínica de los pacientes después del uso con nuestra patología a través de una medida que es el Minimal Clinical Important Difference, que lo que hace es medir cómo hay una mejoría clínica en una medida concreta, en este caso del CPT-3. Esto lo hemos publicado en varias revistas, vamos a seguir publicando los resultados en los próximos meses y ya somos un fabricante de producto sanitario, es decir, que hemos conseguido una empresa de videojuegos terapéuticos ser una empresa que fabrica producto sanitario. Hemos pasado en toda nuestra regulación de ISO 13485 y nuestro objetivo es conseguir que tratamientos digitales basados en videojuegos e en inteligencia artificial aporten un granito o un paso más allá en que la psicología sea cada vez una psicología de precisión y que podamos trabajar con pacientes a través de estas nuevas tecnologías. Así que muchísimas gracias. Gracias Nacho. Como vemos, las cosas no son buenas o malas, depende del uso que le demos, ¿no? Y a partir de aquí, pues Aida, te dejamos a ti la palabra para contarnos, cuando quitamos la pantalla, ¿no?, qué es lo que hay detrás para que esto se pueda utilizar en una dirección o en otra. Vale, fenomenal. Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme a un entorno que no es mi zona de confort, porque yo lo que me dedico es a hacer videojuegos y soy el enemigo. Entonces, bueno, os cuento como desde exactamente qué pasa justo detrás, ¿no? Yo creo que hay veces que las personas, cuando les digo que hago videojuegos, piensan que estoy en mi casa escribiendo líneas de código, pero lo que pasa no es eso. Dentro del diseño del videojuego como producto, voy a dejar al margen, obviamente, departamentos que existen en todas las industrias, como marketing, recursos humanos, etc. Solo en la producción del videojuego, como una cosa que podemos recorrer, como si fuera una película o un libro, hay como 3 grandes departamentos, ¿no? Uno es la programación, esta es visual, pero esto sí es lo que más o menos se parece a lo que la gente creo que imagina cuando hacemos juegos, ¿no? Es toda la parte de código que queda detrás del diseño de la lógica. Luego estamos las personas como yo, que hacemos el diseño de la lógica del juego, y ahí estoy incluyendo, para que nos hagamos una idea y sepamos luego de lo que voy a hablar, la gente que diseñamos el espacio de los juegos, pero que acaban así cuando salen de diseño, ¿eh? O sea, no están como bonitos, están como feos. Y también todo el diseño de sistemas, que esto es lo que más tiene que ver con todo lo que estamos tratando aquí. Pero también se incluye el diseño narrativo, por ejemplo, que haya una historia, ¿no?, que se esté contando y que queremos contarle al jugador. Y luego todo esto, nosotros normalmente, o sea, los diseñadores ideamos todo este sistema, pedimos a programación que nos preparen paquetes de código para que el diseño funcione, y el juego, cuando sale de diseño, tiene que funcionar bien y ser perfectamente útil para que, si una persona lo juega así, feo, sea capaz de disfrutarlo y llegar a la misma situación que una persona que lo juega vestido y precioso. Luego llega arte y lo que hace es como recorrer todo lo que nosotros hemos preparado de una forma increíble, ¿no?, que esto es como lo que se ve ahora mismo, que parece una película prácticamente real. Y entonces es el producto acabado, pero hay como 3 grandes departamentos, y como yo estoy en diseño y estoy diseñando los sistemas, tengo una visión como bastante clara de todas estas cosas que estamos comentando. Entonces, los datos sobre el mercado de videojuegos, que hablaba antes mi compañero, ¿no?, que ha dicho que mueve billones. De hecho, la frase famosa es que mueve más dinero que el cine, la televisión, la radio y la música juntos ahora mismo, ¿no? El juego en el que yo trabajo vendió durante la primera semana del año pasado, durante los 10 primeros días, 1.000 millones, o sea, más que ningún otro producto cultural que se hubiera hecho en todo el año.
Entonces, aunque hay juegos, obviamente, ¿no? Como que no tienen ese objetivo, la mayoría de los juegos más comerciales tienen un objetivo que es que la gente juegue lo máximo posible para ganar dinero con ellos. Entonces, ese es el objetivo final. Y entonces tengo sí o sí que explicar como los dos grandes sistemas de juegos que tenemos ahora mismo. Esto no quiere decir que luego no haya bastantes matices, pero como a grandes rasgos hay dos tipos de juegos, ¿no? Tenemos los juegos de pago, que serían como los juegos de la Game Boy, los juegos de las consolas antiguas, los juegos antes de que los juegos fueran un servicio. ¿Qué quiero decir con esto? Estos juegos tienen... no, un segundo. Vale, pues aquí. Estos juegos tienen una diferencia con los juegos gratis, que es que cuando yo los compro la experiencia completa. Es decir, si yo compro Zelda, no voy a poner ningún ejemplo de mi trabajo real, o sea que no son estos. Cuando yo compro Zelda, pago lo que Nintendo considere que tengo que pagar en la primera transacción que hago y puedo jugar la experiencia completa de principio a fin. Y no voy a encontrar en Zelda nada, en principio, voy a poner muchas comillas, en lo que yo vaya a tener que hacer nuevos ingresos de dinero, por así decirlo. Esto es una diferencia bastante importante a la hora de entender cómo funcionan los juegos a nivel de lo que queremos que haga el jugador una vez esté dentro del juego. Porque si nosotros hemos conseguido que el jugador pague por nuestro juego, para nosotros es menos importante que dentro del juego actúe exactamente como queremos. Ahora, si el jugador no ha pagado por el juego, os aseguro que el equipo que va a haber detrás para que acabe pagando dentro del juego va a ser muchísimo más potente. Entonces, hay una gran diferencia entre los juegos que nosotros pagamos y tenemos experiencia completa, que sería lo más parecido, ¿no? Lo que estamos hablando, un libro, una película, una obra de teatro, y los juegos gratis. Entonces, en los juegos gratis, pues entraríamos en toda esta nomenclatura que ahora está súper de moda, ¿no? Que sería lo freemium, free to play, que es jugar gratis, está abreviado a free to play F2P. ¿Qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de que Vale, esto sería como la estructura, ¿no? En los juegos de pago, en la primera línea, nosotros hacemos el pago. Y podemos recorrer el espacio interior del juego, la narrativa, todo lo que está pasando, las mecánicas, hasta que llegamos al último punto, ¿no? Que es donde se acaba el juego. Y eso que los juegos tienden a maximizar muchísimo su estructura. Por ejemplo, pues tú podías jugar a Pokémon, pasarte la historia narrativa, pero luego siempre apelaba a la idea coleccionista de que la gente siguiera jugando para completar toda la Pokédex. Pero los juegos gratis no son así. Los juegos gratis en la primera línea, nosotros no queremos que el jugador tenga que hacer un desembolso económico, entonces estamos eliminando la mayor barrera que va a tener de entrada al mercado. Es decir, se va a bajar el juego porque es gratis. Eso es muy interesante porque ya lo va a tener dentro del móvil. Casi todos los juegos móviles, bueno, en bastantes juegos, el mercado de juegos móviles gratis es más grande que el de juegos en PC y consola. Ahora ya no tanto, pero hace unos años sí que era bastante evidente. Pero luego dentro de ese juego no va a tener un final definido. Bueno, no, en la mayoría de casos no va a tener un final definido, sino que la línea continuará tanto como yo mantenga el servicio dentro del juego, porque lo que yo quiero es que el jugador continúe jugando y jugando y jugando y jugando y haciendo desembolsos continuamente dentro de ese juego. Entonces, si nos centramos en el primer caso, luego al final de todo sacamos conclusiones. Yo primero os cuento todo lo que pasa dentro. En los juegos de pago, nosotros tratamos de guiar al jugador de una forma muy conductivista por dentro del espacio, pero suele ser una forma sutil dentro de lo que nosotros queremos. Es decir, en este juego que está totalmente desactualizado, o sea, mis sobrinos ven esto y me dicen, ¿qué me estás contando? Esto es un juego, es del año 95, ¿no? No, es del 98, pero que les llama mucho la atención. Claramente, lo que nosotros queríamos es que el jugador cortara el árbol, que es distinto, ¿no? O sea, se ve claramente, hay un árbol distinto y es lo que quiero que haga. Entonces le doy como feedback visual para que actúe como yo quiero. Pero tú podías perderte al final dentro de Pokémon. No había como un conductivismo súper marcado, pero sí que estaba claro que si tú seguías lo que te estábamos contando visualmente, podías llegar a un sitio. Esto pasa ahora continuamente en los juegos más conocidos, ¿no? Este es The Last of Us, que han hecho la serie más este año. Y claramente, no sé si alguien duda, pero lo que quieren en esta escena es que vayamos a la torre que es dorada. Entonces, yo como arquitecta construyo todo el rato niveles en los que les estoy dando inputs visuales a los jugadores para que sepan claramente dónde tienen que ir. Que se pueden perder por el camino, pero lo más probable es que no se pierdan al final y lleguen donde yo quiero que vayan. Porque suelen actuar bastante como nosotros preveemos que van a
a jugar, ¿no? Entonces, esto a nivel a pequeña escala, ¿no? Este es Uncharted 4. Lo que pasaba es que para saber cómo moverte por encima de los tejados, pues lo que le estábamos dando era posiciones de luz. Entonces, el jugador claramente no se perdía, pero estaba recibiendo todo el rato como destellos y decía, vale, es por aquí, pero yo no le estaba diciendo claramente, ve por aquí. O sea, había como una manera de moverte por el espacio que lo que yo quería era contarle una historia, ¿no? O sea, hay una serie de historias que están contando dentro de ese punto de principio y punto de final, y lo que nosotros hacemos es ir dándole como inputs para que sepa por dónde va. Entonces, por ejemplo, este es Zelda, el último que ha salido, que al fondo está el castillo, y nosotros estos elementos que sirven como referencia les llamamos winnies, como las salchichas que se le dan a los perros para que actúen exactamente como para premiarles, ¿no? Entonces decimos, ¿dónde está el winnie? O sea, ¿a dónde va a ir para que nosotros, para que tengan claro dónde funcionan? Y bueno, hay una cosa muy interesante de los winnies y es que quien acuñó el término fue Walt Disney, porque si vais a los parques de Disney sabréis que todas las zonas temáticas tienen uno, que uno es el castillo de la Bella Durmiente, el otro es la montaña rusa espacial. Entonces, los parques temáticos en general funcionan exactamente por dentro como el mismo conductivismo que nosotros usamos en los videojuegos, es decir, guiamos a los jugadores para que se muevan en el espacio como dentro de los parques temáticos. Y hay una cosa muy interesante de esto que no quería dejar de mencionar y es que ahora mismo tenemos capacidad de reproducir el espacio material tal cual. Entonces, esto es Spider-Man, el de la PlayStation 4, ¿no? Y si veis, es Manhattan y parece idéntico. Y no lo es. Y esto no es porque no podamos hacerlo igual, porque podemos mapear vía satélite y hacer la misma cosa. O sea, nosotros tenemos mapas ahora mismo que son Chernóbil antes de la explosión nuclear y es idéntico, con documentación visual increíble, topografía y todo. ¿Qué pasó aquí? Y esto creo que es bastante interesante para lo que estamos comentando. En este mapa se analizó la ciudad para ver qué espacios eran menos interesantes y se suprimieron. Entonces, lo que nosotros estamos buscando y lo que normalmente me piden mis jefes es que no haya espacio en el que el jugador se aburra. Eso no queremos que pase. Lo que queremos es que el jugador esté continuamente expuesto a estímulos suficientes para que no esté quieto dentro del espacio. Entonces, este Manhattan ha sido modificado para ser un Manhattan de entretenimiento continuo. Es un Manhattan en el que no te pueden robar ni te puede pasar absolutamente nada que no sea divertido o súper excitante o súper emocionante. Está perfectamente escalado, ¿no? Para que nunca te pase, ¿no? Cuando vas en el coche y piensas cuánto falta. Aquí no pasa. Aquí todo el rato estás sometido a una tensión continua en la que siempre te lo vas a pasar bien. Y de hecho el mayor problema que tenemos es el juego es divertido. Esta es nuestra mayor preocupación. Entonces, lo que hemos dicho hasta aquí es que en los juegos de pago, que hemos dicho que tú ya has hecho la inversión, tenemos referencias visuales, referencias luminosas, obviamente feedback sonoro continuamente para premiar al jugador y decirle, oye, estás cogiendo lo que toca, no estás cogiendo lo que toca, y desde luego tenemos una construcción del espacio siempre en el que tratamos de que el aburrimiento no exista, a no ser que sea una cosa propia del juego, es decir, queremos que se aburra porque está resolviendo un puzzle y queremos que piense más en algo, o sea, está bastante medido dónde te puedes aburrir y dónde no. Ahora, los juegos gratis. ¿Qué pasa cuando yo me bajo un juego y no he pagado por él? La mayoría de la gente me dice, no, pero mis hijos solo juegan a juegos gratis. Y entonces es mucho más preocupante. Entonces le digo, ostras, pues entonces mucho peor. La primera cosa que no voy a entrar mucho en ella, porque me parece que tampoco es como el kit de la cuestión, es que la mayoría de juegos gratis tienen publicidad y maximizan la publicidad para ganar dinero a través de ella, ¿no? Entonces, bueno, pues mi madre tiene este juego y lo que tengo que tener cuidado es de que no acabe comprando algo que no quiere, porque sale muchísima publicidad y es la forma que tiene de monetizar el dinero dentro del juego. Porque hay gente que me dice, ¿realmente el mercado de juegos gratis es lucrativo? Y entonces la comparación que yo siempre pongo es la siguiente. Si tú compras la versión más cara de un juego, pongamos Call of Duty, que te puedes gastar 50, 75 euros la edición de coleccionista que lleva una figura. O sea, es como no vas a pagar 15.000 euros por el juego. Pero sí hay mucha gente que paga 15.000 euros dentro de la versión gratuita de Call of Duty comprándose skins, comprándose bonus, pagando por seasons especiales y una serie de recursos. Entonces, la estructura de juego gratis es muchísimo más lucrativa en general si está funcionando bien la maquinaria del juego que un juego de pago.
Entonces, yo creo que la gente se sorprende de pensarlo, ¿no? Pero es así. Entonces, ¿qué cosas hacemos para que la gente juegue muchísimo y no pare de jugar? Que es lo que nosotros queremos, ¿no? Bueno, hacemos, evidentemente, hay una cosa que es muy importante en videojuegos, que es que pasen, como decía el filósofo Giorgio Agamben, continuos acontecimientos nuevos, porque si no el jugador se va a acostumbrar y no le va a parecer tan interesante. Entonces, si queremos que no se acabe y que esté todo el rato jugando y jugando y jugando, pues lo que hacemos es dividir el año en temporadas, en las que en cada época estamos dándole nuevas cosas, nuevas tematizaciones, por así decirlo. Entonces, pues esto es el ejemplo de Pokémon GO. Entonces, lo que hacen es que, por ejemplo, pues la temporada de Aloha salen unos Pokémon que no salen el resto del año, entonces tú necesitas seguir jugando para llegar a la temporada esa y conseguirlo. O hay una temporada de Navidad en la que salen Pikachus con gorro de Papá Noel, entonces la gente necesita jugar esa temporada concreta hay combates de no sé qué tipo. Entonces, lo que hacemos es tematizar todo el calendario completo con estrategias para que el juego nunca se acabe, nunca se acabe. Entonces, es un juego como servicio. Y decís, hombre, pasa un año, pero es que Pokémon GO lleva siendo, creo que el juego más jugado de realidad aumentada desde 2016. Entonces, es un sistema que tarda bastante en agotarse si tú sabes cómo seguir construyendo y construyendo y construyendo un sistema. Es verdad que Pokémon justamente tiene algunos problemas propios de lo que es, pero puede optimizarse bastante el sistema para funcionar durante muchos años. Vale. Otra cosa que solemos utilizar, bueno, esto es Fortnite, a lo mejor lo conocéis. Bueno, me pasó una cosa muy interesante, y es que yo a mis sobrinos les compro juegos de pago solo. Y cuando fui a comprarles juegos, además españoles, que son guays y tal, dejé la tarjeta puesta por error. Y cuando me di cuenta, mi sobrino se había comprado skins de Fortnite con todo mi sueldo durante meses. Entonces, bueno, lo que pasa es que las transacciones dentro del juego son bastante sencillas. Entonces, tú te bajas el juego gratis, te pones a jugar y luego hay muchas cosas muy, muy guays en las que te apetece muchísimo gastarte dinero y que están ideadas para que te apetezca muchísimo gastarte el dinero. Entonces, te puedes comprar ropa, personajes distintos, habilidades. Es que la gente me dice, ¿pero de verdad quiere la gente gastarse dinero virtual, o sea, dinero en ropa virtual? Ya os digo yo que hay muchísima gente. Y luego, bueno, esto es Monopoly, que ahora mismo es el juego más jugado del mundo y que está generando 15 millones diarios. Entonces, bueno, aquí bastantes cosas que podemos comentar, ¿no? La cantidad de estímulos en pantalla que están saliendo y que son súper guays de pulsar. Tú pulsas y las cartas se mueven en la pantalla de una forma muy determinada para que te parezca súper apetecible mover las cartas. Darle al botón de Go es súper satisfactorio porque vas a tirar dados y se van a mover de una forma que da muchísimo gustito. Te va a sonar música que te va a premiar y te va a decir, ¡buah, lo estás haciendo increíble! Todo esto utiliza estrategias de máquina tragaperras totalmente. O sea, esto es un casino, está funcionando como una máquina de casino por dentro. La gente que trabaja aquí sabe que está haciendo un social casino, porque conozco bastante gente que trabaja aquí. Y es un juego que funciona súper bien y no tiene violencia, nada que aparentemente nos pueda parecer preocupante, ¿no? Porque es un Monopoly. Pero aquí es fácil que la gente invierta 15.000 euros en unos cuantos meses comprándose cartas y otras cosas. Y luego también muchísimos juegos gratis apelan al componente social, ¿no? Que es que la gente quiere jugar porque sus amigos juegan y tienen una serie de cosas que se llaman, por ejemplo, pues en Pokémon, ¿no? Están los torneos, entonces tú puedes jugar con otra gente. Y en ese sentido sí quería organizar toda esta serie de cosas que hemos visto para que nos hagamos una idea. Tenemos recompensas que nosotros les ofrecemos temporales, ¿no? Es decir, si entras todos los días una vez al juego y pasan 7 días, te damos un premio. Si entras 30 días, te damos un superpremio. Y si entras un año entero, te vamos a duplicar la cantidad de poder que tienes y va a pasar X. Entonces, la gente intenta cumplir como esta manera de mantenerse, ¿no? En una recompensa. Y esta recompensa temporal también la damos a la fidelidad. Y esto, quería nombrarlo aquí para que lo tengáis en cuenta. Hace poco ha salido el libro de Adrian Hone, el de You've Been Played, ¿no? Nos lo han jugado. Y cuenta una cosa muy interesante, que es que la mayoría de aplicaciones móviles como Duolingo, me voy a buscar muchísimos enemigos hoy, como Duolingo o Nike Plus de correr, utilizan rewards de gamificación propias nuestras. O sea, yo cuando salgo a correr consigo todos los días una recompensa y me mandan un mensaje de audio al que me dicen que lo he hecho súper bien y lo que tratan es de que yo quiera completar todas las medallas que tengo, igual que todos los Pokémon. Entonces, esas aplicaciones, que en teoría no son juegos, obviamente están gamificadas para hacértelas súper atractivas y que tú quieras seguir usándolas y seguir usándolas y seguir usándolas.
porque en este sentido nosotros le llamamos a esto economía de la atención, ¿no? O sea, tu tiempo nos genera dinero y evidentemente lo que nosotros queremos es que la gente juegue cuanto más mejor. Y dentro de eso yo no estoy haciendo ninguna consideración ética de lo que eso supone, pero evidentemente lo que nosotros queremos es que la gente juegue y siga jugando y obviamente se lo pase bien, o sea, al revés, nosotros lo que queremos es que se diviertan tanto que vengan continuamente a jugar con nosotros. Entonces, esta idea, bueno, coleccionismo evidentemente lo acabo de nombrar, ¿no? Que puedas conseguir cosas, a la gente le gusta mucho coleccionar cosas, imagino con una razón psicológica, pero yo no la sé. Tratamos mucho de hacer colecciones que la gente quiera completar y enseñárselas a la gente. Hay objetivos sociales, pues conseguir más niveles para competir con la gente, hacer mejoras estéticas, ¿no? Pues los vídeos más vistos de youtubers son cuando se consiguen pues, skins nuevas personalizadas, cosas así como súper llamativas. Hacemos eventos temporales, evidentemente hacemos recompensas sonoras y hacemos recompensas con satisfacción visual. Y, o sea, cuando dicen que a la gente le cuesta mucho no jugar y sobre todo a ciertas edades, es que quiero que penséis que una empresa como la mía, que tiene como 5.000 personas haciendo un juego, tiene más de 1.000 personas diseñando los sistemas para que la gente vuelva a jugar continuamente. Entonces, un adolescente de 15 años se está enfrentando a miles de personas como yo que están ideando el mejor sistema para que continuamente quiera seguir jugando. Entonces, no es una manera como fácil de escaparse. Entonces, cuando mi prima me dice, ostras, es que a David, que tiene 15 años, ¿no? le cuesta mucho no jugar a Fortnite, yo le digo, bueno, es que enfrente hay miles como yo que queremos que no deje de jugar. Entonces, bueno, que lo tengáis en consideración. Entonces, en este dualismo de juegos... Ya está, ya acabo. Entonces, bueno, nada, solo quería deciros que en este dualismo de juegos de pago y juegos gratis es un poco en lo que estamos moviendo ahora mismo a la industria, ¿no? Nosotros, evidentemente, yo jugaba a videojuegos más antes de dedicarme a hacerlos. Ayer le dije a Javier que no sabía si decir que yo no juego a videojuegos, al juego que hago no juego, y no recomiendo a la gente jugar a no ser que esté como muy mentalizado con lo que va a hacer dentro del juego, básicamente. Pero sí me parece muy interesante tener una reflexión, que es que a mí siempre me ha gustado mucho jugar a juegos. Yo jugaba, el año que yo nací salió la Game Boy, entonces yo he jugado mucho a Tetris y a juegos de pago que me permitían tener una experiencia en un tiempo concreto, que creo que eso es lo más importante, ¿no? Que el videojuego se entienda pues como una narrativa cualquiera que tú puedes vivir, en la que puedes participar en una historia, pero al final tiene un final, que eso es el juego en sí mismo, y no genera una modificación irreversible de la persona. Ahora, cuando estamos yendo a juegos en los que la persona está sometida a un servicio de forma continuada, eso es más difícil porque no tiene un final. Y en ese sentido me interesa mucho la reflexión de Ruskov, que está ahora en las noticias, ¿no? Porque ha dicho que el filósofo americano que ha dicho que le han llamado de un montón de tecnológicas grandes, los CEOs, para que le asesoren sobre si el fin del mundo, cómo lo podrían hacer, ¿no? No sé si lo habéis visto, ha salido en todos, lo han entrevistado en un montón de medios de comunicación. Y él tiene un libro que yo creo que es bastante interesante para ver cómo acercarse a los juegos, que dice que o programas o serás programado. Entonces, cuando la gente normalmente me pregunta pues a qué juegos tienen que jugar sus hijos, yo lo que les digo es que a lo mejor es muy interesante que aprendan a programar o que aprendan cómo están hechos los juegos, o que el mundo detrás de los juegos es súper apasionante. Aunque yo sea el enemigo, a mí mi trabajo me parece muy interesante a nivel de... Hay muchísimo trabajo matemático, muchísimo trabajo de lógica, muchos campos que son apasionantes y que comprendiéndolos bien tenemos herramientas para hacer muchísimas cosas. Entonces, pero si no los conocemos, esas mismas cosas nos las pueden hacer a nosotros. Entonces, yo sugiero que la gente sepa programar antes de que le programen la vida. Entonces, bueno, solo quería deciros eso y que muchísimas gracias. Muchas gracias, Aida. Muchas gracias, Nachos. Creo que tenemos como 15-20 minutos para preguntas y demás. A mí hay un punto en todo esto que os anticipaba, ¿no?, al inicio de la mesa, que era entender, ¿no?, el circuito, ¿no?, y el cómo, de alguna forma, empezábamos casi por el final, ¿no?, con por qué de repente empezamos a encontrar, ¿no?, un montón de chavales, ¿no?, en los cuales empiezan a tener un problema de adicción, ¿no?, a este tipo de circunstancias, ¿no? Hacemos un pequeño paso donde, oye, no todo tiene que ser malo, para después encontrar que esto es una herramienta tremendamente poderosa, ¿no? Y yo a veces hago el símil con la energía nuclear, ¿no? La energía nuclear, cuando se descubrió, podríamos utilizarla para hacer una central nuclear, ¿no?, y proveer a toda una ciudad de energía muy barata,
o hacer una bomba atómica y destruir esa ciudad, ¿no? Al final es el factor humano, ¿no?, lo que cambia en este sentido, ¿no? Y ahora que está también muy encima, ¿no?, el debate de la inteligencia artificial, ¿no?, donde en Europa no hacemos nada, pero intentamos regular todo, unos cuantos han decidido, ¿no?, intentarle poner puertas al campo cuando ni en Europa no se hace nada de inteligencia artificial significativa. Se hace en Estados Unidos o en China, pero nosotros somos muy guays y los queremos regular, ¿no? Hemos puesto la primera ley de inteligencia artificial, que no va a valer absolutamente para nada, porque evidentemente hay detrás el punto. La clave en esto está en el uso que hacemos. Y otra reflexión más, mientras que alguien me interrumpe y hace una pregunta a cualquiera de los ponentes, era hace no mucho tiempo, un poquito antes de verano, estaba en un debate sobre el metaverso, del que no hemos hablado hoy porque todavía no toca, pero había ahí un tipo de meta, lo que es Facebook y demás, que estábamos hablando un poco del foco, ¿no?, de los contextos y demás, y yo intentaba buscarlo, pues, aplicaciones terapéuticas. Hay una experiencia muy bonita, ¿no?, en intentar utilizar algoritmos para que los usuarios en terapia de grupo, ¿no?, pues pudieran hacer cosas distintas. Pero la cuestión en todo esto es que al final la conclusión de esa reunión que os quería decir es que ninguno de nosotros estamos en el target de Meta para introducirnos en el metaverso, pero tampoco los de 15 años. Están pensando en los niños por debajo de los 10. Esto es un disparate. Es decir, antes, entre la ponencia no sé si era después de bueno, no sé cuál de las dos era, creo que después de la del doctor Cibeira, que nos llegará un tiempo, y no será muy lejano, donde nos arrepentiremos de no haber regulado esto antes, ¿no? Pero regulado de verdad, ¿no?, de esta forma un tanto artificial, ¿no?, que es este proyecto de ley que intenta regular la inteligencia artificial. Y al final, insisto, yo creo que la clave está en el ser humano, que es el que va a hacer que la energía nuclear sirva para dotar de energía barata a una ciudad o para destruir la ciudad, ¿no? Y eso, con la inteligencia artificial y los videojuegos, pues creo que tenemos un ejemplo maravilloso donde lo importante es para qué lo usamos, ¿no? Y luego todas las reflexiones que muchas veces hemos hablado con Aida, ¿no? Es decir, cuando, es una cosa que decía y lo vi, diciendo, cuando llegan, ¿no?, los padres a la consulta diciendo, no, mi hijo juega, pero solo juega a juegos gratis. Digo, en esta vida nada es gratis. Es decir, nada lo es. Y si tu hijo está jugando algo gratis, el precio es mucho más alto de lo que piensas, ¿no? Porque además es más ético. Cuando se compra un videojuego, como bien nos contaba Aida, tiene un principio y un fin. Hombre, está hecho para que lo compren muchos, pero está acotado el precio de esto, ¿no? Pero estos juegos gratis no tienen límite, ¿no? No tienen límite, ¿no? Y están hechos para engancharte, ¿no? Para que acabemos todos en la consulta del doctor Cibeira, ¿no? La pista es, si su hijo duerme 8 o 10 horas, puede. Su hijo estudia lo suficiente, tiene rendimiento, puede. Su hijo es responsable, cumple las tareas, puede. Y si su hijo es socialmente activo y a nivel convivencia, porque estamos viendo que donde se juega es en su cuarto, donde se juega es fuera del entorno familiar y se juega solo. Entonces, yo creo que no es cuestión de decir cuánto, cómo, ¿no? Y luego, a ver, Aida, a mí me ha encantado, pero el nivel de Aida es un nivel supracósmico. Dice, yo creo que, y parafraseándote, conocerlo es lo ideal, pero no son capaces. Les captáis de tal manera y sois tan profesionales que inhibís esa capacidad de reflexionar sobre lo que le viene bien y lo que le viene mal, sobre una base en la que la inmediatez y el placer es aplastantemente prioritario, con lo que eso se convierte en un hábito. Es muy complicado de erradicar. Y las consecuencias no todas son salud mental, ¿eh? Lo digo porque... No, yo, lo digo yo. Porque la mala educación, el ejemplo negativo, el hacerlo porque toca, lo estamos viendo nosotros muchísimo en nuestro dispositivo. Lo digo porque
¿Es posible? Por supuesto que sí. Y yo estoy encantado de haber oído a mis dos compañeros porque se aprende todos los días. Me están dando unas ideas para implementar en la primera consulta desde la promoción. O sea, es que es posible. Otra cosa es que hay etapas y que realmente, de verdad, como decía el doctor Quintero, que hay que restringir. Que es que no a mí me interesa darle un tazón de azúcar todos los días por la mañana. No me interesa comprarle el tabaco a mi hijo. Todo el mundo lo sabe. Pues no me interesa que mi hijo empiece a tener miopía, que mi hijo se engorde, que mi hijo... Por este tipo de... mi opinión. De hecho, un segundillo. Esto creo que lo digo muchas veces. Yo tengo una nena de 3 años y por todos los medios trato de que no vea una pantalla. Por todos los medios. Pero a los 7 años va a programar en C++. O sea, lo tengo clarísimo. Es ambicioso, ¿eh? Sí, va a intentar hacerlo. O sea, yo le voy a... Pero hasta los 5 años intentaré por todos los medios que no vea una pantalla. Y depende de los 5 años, con mucho respeto. Sí, con mucho respeto. Sí. Yo tengo de 7, de 5, de 3 y de 1. Identifico los cuchillos con los mandos. Sí. Eso sí, los libros y la experiencia que te da un libro, por mucho que de verdad que yo considero que es un arte, ¿eh? Pero yo estoy preparado, bueno, ni eso, Aida sí, porque me has dejado encantado, pero es muy difícil de asimilar eso que acaban de decir, es muy complicado. Sin embargo, leer a Frozen es apasionante. Y leerle a tu hijo a Frozen te da capacidad para darle atención, concentración, la gente se ha olvidado. Entonces, digo que me encanta también que hay juegos terapéuticos, pero el papel y el boli, el tocar y el acariciar a tu hijo mientras lee, eso es increíble. Y eso sigue siendo la principal parte de cualquier terapia, prevenir. Exacto. ¿Puedo decir una cosa? Sí, claro. Yo no soy psicóloga, pero obviamente. Pero he observado una cosa que es que mucha gente me dice, oye, ¿cómo haces videojuegos? ¿Cómo hago que mi hijo juegue menos a patatín, ¿no? Roblox, que ahora es la mayor pregunta que me hacen es Roblox, antes era Fortnite. Y me lo dice... Fortnite vuelve ahora, ¿eh? ¿Está volviendo? Sí. Fortnite tiene cosas súper interesantes. Ha vuelto al episodio 1 y otra vez está apretándolo. O sea, 600 millones de chavales conectados el fin de semana pasado. Y por la noche, que es lo peor. Millones. Por la noche, que es lo peor. 600 millones conectados simultáneamente el fin de semana pasado en un evento de Fortnite. Eso es mucha gente, ¿eh? Perdón, no. Entonces me dicen que pueden hacer que para que jueguen menos. Y a mí como arquitecta hay una cosa que siempre me ha fascinado mucho, que es que cuando me piden, en mi aspecto arquitecta, ¿no? Cuando me piden hacer una casa, lo primero que la gente me pregunta es que dónde va a poner la tele en el salón. ¿Cómo vamos a enfocar los muebles? ¿No? La frase de Friends, que es un poco de broma, ¿de dónde apuntan los muebles si no tienes televisor? Entonces, no puede ser que la misma persona que le preocupe lo primero, le preocupe lo segundo, porque es un mensaje contradictorio en sí mismo. Entonces yo siempre digo, ¿hay televisor? Pues entonces, si todos los muebles apuntan al televisor, estás mandando a lo mejor un mensaje contradictorio si no quieres que lo usen para jugar. Entonces, es una, como, yo ¿sabes? Como lo desmonto como para plantearnos cuánta parte, dentro de que yo no tengo hijos todavía, me planteo cuánta parte también nosotros tenemos responsabilidad a la hora de plantearnos. No queremos que jueguen, pero ¿cuánto tiempo pasamos con el móvil? Porque mi madre me dice mucho que está mucho, le he puesto el cronómetro de horas y está más tiempo que yo. Entonces, hay que no sé qué conclusión psicológica se saca de esto, pero creo que el ejemplo es importante, ¿no? Fíjate, y enlazando con una idea de Nacho y de Aida, yo decías, no, están en su cuarto. Una de las recomendaciones que yo añadiría a esto es que no jueguen en su cuarto. Eso es, el cuarto es para dormir. Es decir, que jueguen en un espacio común de la casa. Joder, entonces, claro, cuando él juega no puedo ver la tele. Claro, Bingo. Fenomenal, fantástico. Os tendréis que negociar, ¿no? Y entonces él podrá jugar cuando tú no ves la tele y al final, de alguna forma, pero ya les estás viendo. Tienen que jugar en un espacio común de la casa, en el cuarto estar, donde sea, y hay una negociación y hay un proceso de regulación. Barra libre en su cuarto es ponerle un minibar. ¿No? Le pones un minibar lleno de vodka y entonces pues eso es un disparate, ¿no? Sí, está por ahí con el micrófono. Ahí. Ahora sí. Bueno, muchas gracias a todos porque ha sido muy interesante. Gracias a Aida también por ser tan sincera. Es muy interesante toda esta información y tenerla en cuenta de cara a la clínica. Y bueno, yo tenía una pregunta un poco más enfocada a Nacho de cómo, si lo puedes contar, porque como todo esto está todavía organizándose, cómo poder enfocar cómo vais a plantear el tratamiento con la tecnología
para evitar ese aislamiento que está generando, porque bueno, más allá del problema que generan los videojuegos con la gratificación instantánea, etcétera, etcétera, yo lo que estoy viendo es que los padres dicen, ¿qué hago con mi hijo que no sale? No quiere salir, no quiere hacer deporte, no quiere quedar, si quedas con los amigos online o si vienen los amigos es para jugar online, no están relacionándose. ¿Cómo conseguir esa parte social a través de esto que es lo que les está eliminando, ¿no? Eso, no lo sé. Sí, vamos a ver, SyncroLab está pensado para una parte del tratamiento muy específica, que es la estimulación de procesos cognitivos como la impulsividad. Y nosotros tenemos un punto de vista totalmente diferente a la empresa de AIDA, porque nuestro objetivo no es conseguir que estén entrenando todo el día, sino al contrario. De hecho, recuerdo el doctor Tony Ramos Quiroga hablando del metilfenidato y de si el metilfenidato, hablando con los padres, podía generar abuso de sustancias y tal. Decía, no, pues si es que los adolescentes no quieren tomar metilfenidato. Es una gran prueba de que el metilfenidato no genera adicción, ¿no? En nuestro caso, nuestros videojuegos no son Fortnite. No se lo pasan tan bien. No se lo pasan tan bien. Ojalá se lo pasasen tan bien, pero no. Y de hecho, nos congratula que no se lo pasen tan bien, porque para estimular la atención sostenida, solamente puedes conseguir estimularla a través de que se aburran los pacientes. Es muy complejo y el balance es muy, muy complejo. Pero en SyncroLab solo pueden jugar 15 minutos, solo pueden jugar una vez. El tratamiento está pautado por un profesional, es decir, un profesional empieza con 3 minutos, 7 minutos, 15 minutos y se corta. Tú no puedes entrenar todos los días. Nuestra idea es que la esencia de los videojuegos tiene, como habéis dicho vosotros, tiene un principio, tiene un fin y tiene una experiencia positiva, pero si está acotado y si está pensado para eso, si está diseñado para conseguir maximizar los procesos cognitivos a los cuales nosotros nos queremos enfrentar. La parte social ya la hablaremos en el futuro, pero nosotros no nos enfocamos en eso. Había una pregunta. Bueno, sí, muchas gracias por la conferencia. Yo quería abrir un tema y que está relacionado con los videojuegos, que es que una prueba diagnóstica muy sensible y poco específica tiende al sobrediagnóstico. Entonces, si nosotros le preguntáramos a los pacientes del doctor López Trabada cuántos han jugado a videojuegos, a pacientes menores de 55 años, por ejemplo, estoy seguro de que, Martín me parece que se llama, todos han oído hablar de Spectrum 48K, Commodore 64, Amstrad 128. Lleva toda la vida a los videojuegos, ha cumplido 40 años Spectrum. Entonces, entre los pacientes del doctor Cibeira y el doctor López Trabada, en cuanto a videojuegos, estoy seguro de que no hay mucha diferencia. Y eso da lugar a un sobrediagnóstico, en principio. Y además se cumple. En la costa este de Estados Unidos, que está muy de moda todo este tema del TDAH y tal, ya se dice que hay sobrediagnóstico y que en España hay subdiagnóstico. Entonces, bueno, pues antiguamente los padres no nos acusaban de videojuegos, porque, bueno, en mi caso, por ejemplo, llegaron cuando yo era adolescente, pero nos acusaban de teleadictos. Toda la vida ha habido tecnología que ha provocado que el niño no estudie. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Lo siento. De hecho, perdón, mira. Perdona. No, es que... Pero bueno, es que como no he comido, igual suelto. Desde el principio al fin, perdóname. Desde el principio al fin. Es cierto que puede haber... Mira, yo he visto pacientes con un consumo de drogas altísimo que ningún videojuego le interesa. Pero así de veces. He visto pacientes con un TDAH clarísimo que dentro de casa no pueden estar. Imagínate dentro de un cuarto. Imagínate, al revés. He visto pacientes con TDAH que lo que hacen es cargarse el videojuego porque les lleva a un nivel de frustración tan alto que no hay padre, ni Bill Gates le puede seguir manteniendo el nivel de... O sea, no hay dos personas iguales. Lo que sí, de verdad, y esto desde la humildad, la tecnología ha tenido un desarrollo y sobre todo la inversión en tecnología y los recursos. O sea, yo estoy escuchando a Aida la fichaba en cualquier, no sé, Aida en cualquier departamento lo puedes fichar porque el nivel que está transmitiendo, o sea, es una auténtica profesional.
AIDAs ha habido toda la vida. Toda la vida. Bueno, esta no. Que intentan promocionar nuestro sistema dopaminérgico de recompensa. Toda la vida. Pero un poco en la línea de lo que estábamos diciendo. Es decir, al final, yo que soy del Spectrum, ¿vale? Tú tenías que llegar, ponías tu cassette, tenías que esperar unos 15-20 minutos en cargar el juego, lo cual ya para empezar estabas difiriendo la recompensa. Con lo cual ya desde el inicio de la experiencia, ya la experiencia es distinta a me conecto. ¿Cuántos chicos soportan que el juego que tienen no cargue en 5 segundos? Y no solo eso, a nivel... Desde el principio de la experiencia. Sí, no, y luego nivel... ya podemos hablar del resto. Pero vamos a ir a la sociedad. La sociedad de antes, la de sociedad de ahora, y aquí creo que hay ejemplos de varias edades, ¿no? O sea, es totalmente distinta. O sea, el plan B es, en esencia, lo que les importa, lo del plan A prácticamente no lo sigue nadie. O sea, en el colegio la asistencia y el absentismo es altísimo. Moraleja, la libertad y el tiempo libre se ha triplicado. Y el uso del tiempo libre más barato es la tecnología. El acceso a las extraescolares, el tiempo en los colegios se ha reducido. Pero por eso digo que en el mundo la doctora Parellada ha enseñado la campana de Gauss. Siéntese afortunado de igual estar en los extremos. No son generalizables los extremos. Por eso es importante ser riguroso y ser evidente. Y de verdad, que ya son unos añitos y unos pacientes vistos y realmente sí que está cambiando y está cambiando unas velocidades. Bueno, si es que podemos hablar, el Roblox y el GTA 6 ha evolucionado en lo que el Spectrum llevaba 10 años. 6 GTAs. ¿Cuántas personas iban al cine? Era hasta gratis, ahora nadie va al cine. A nivel económico es la cuarta parte de todo lo que se mueve es videojuegos. No creo que el Spectrum moviera eso ni tuviera ese tipo de interés. No sé, de hecho incluso, bueno, es que se podrían dar muchos ejemplos, ¿eh? Y en lo que al diagnóstico se refiere, pues bueno, ahí habría muchas discrepancias, ¿eh? Yo creo, pero es otra sociedad, yo creo que sí que es otra sociedad. De hecho, estamos hablando que incluso hay gente que acuña que el sujeto tecnológico, los menores de 10 años, ya son los post-históricos, ya no son ni siquiera los históricos. No sé si el Homo sapiens que hemos hablado se va a transformar, pero en consultas se ven, la gente no sabe expresarse, no sabe hablar, no le interesa escribir, la paciencia no existe, el aburrimiento. Toda mi vida me aburrete, el saber esperar. Yo creo que sí que vivimos una sociedad diferente. Ahí te ibas a decir algo. No tengo ni... Insisto en que no sé nada de psicología suficiente, pero has mencionado Spectrum y mi tesis doctoral es sobre videojuegos y arquitectura. Entonces, conozco bastantes equipos que ahora tienen muchos años que desarrollaron para Spectrum y me estoy acordando de algunas cosas y una en concreto me gustaría mucho sacarla, que es que uno de los juegos más famosos de España, ¿no?, que fue para Spectrum, que era La Abadía del Crimen, no sé si lo conocéis aquí, entrevisté a sus creadores y digo entrevisté, uno se suicidó desgraciadamente hace unos años, pero era el otro, eran dos, uno y dos. El otro es arquitecto como yo y vive en Nueva York y le he entrevistado cómo hicieron el juego, que era un juego increíble de verdad, basado en la novela del Nombre de la Rosa de Humberto Eco, y lo hicieron en su tiempo libre, en una habitación de la ciudad de los periodistas de aquí de Madrid, como una cosa, y es una joya, de verdad. Nosotros somos 5.000 personas y el nivel de sofisticación que tenemos es altísimo, O sea, nosotros recogemos datos, que no he mencionado los datos porque son un tema aparte, que podríamos estar otro rato hablando de eso, pero recogemos datos de dónde pulsan más los jugadores, de dónde matan a más jugadores, desde dónde se mata mejor, dónde podemos poner más posiciones de visualización de muertes, cómo podemos premiar que maten más, cómo podemos hacer que consigan mejores armas. Y tenemos mapas con todos esos datos en tiempo real que está generando miles y miles de personas en todo el mundo. Entonces la sofisticación del sistema es muy alta frente a 2 personas haciendo juegos para Spectrum, y la mayoría de juegos para Spectrum tenían equipos muy pequeñitos, por mucho que hicieran bien su trabajo, y yo estuve muy enganchada a Pokémon Azul. Creo que no es comparable el nivel de desarrollo de los dos, pero visto desde una perspectiva puramente técnica, que lo que hacemos es ingeniería muy precisa y tenemos psicólogos contratados también, por supuesto, que yo no trabajo con ellos, pero sé que hacen un trabajo bastante bueno. Bueno, pues sé que hay alguna pregunta más, nos vas a disculpar, ¿vale? Pero Fátima nos dice que vamos a ser formales con los tiempos.
quiero agradeceros a los tres, la verdad es que me ha encantado la mesa, como siempre cada vez que hablo con vosotros aprendo más cosas y bueno, ya doy las gracias a Fátima una vez más por el esfuerzo y ya estamos pensando en la 22 reunión del año que viene, a la cual por supuesto espero volver a veros a todos. Muchísimas gracias. Tenéis que subir arriba a quitaros los micros, ya lo sabéis. Bueno, solo dar las gracias a todos por haber venido, a las caras conocidas, a los nuevos, a todos, y esperamos que el año que viene pues veros por aquí. Muchísimas gracias.